Y bien, primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 12. Vamos a meditar en esta mañana. El sermón lo he titulado Sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de los creyentes. El apóstol Pablo escribe su carta a este joven Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ciertamente esta carta es escrita por el apóstol Pablo al joven Timoteo, que era evangelista, era predicador de la iglesia del Señor. Pero pienso que no solamente el que predica, el que enseña, debe de ser ejemplo de los creyentes, sino que también todo cristiano debe de ser ejemplo de los creyentes, de sus hermanos en Cristo. Y muchas veces no somos ejemplos porque no nos ejercitamos en la piedad. El apóstol Pablo, allí en el 4, versículo 7, dice: desecha las fábulas profanas de viejas y ejercítate para la piedad. Hermanos, el ejercitarnos para la piedad es ejercitarnos para adorar bien a Dios. Es para adorar bien a Dios. Y hermanos, todo creyente que adora bien a Dios va a ser un creyente que va a ser ejemplo de los demás hermanos en Cristo. Porque dice el versículo 15, 4:15, 4:15, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vea, yo debo de ser ejemplo de ustedes para que el aprovechamiento sea manifiesto a todos ustedes. Debo de adorar bien a Dios, debo de ejercitarme en la piedad. Y la palabra ejemplo viene de una palabra griega que significa tupos, tupos en el griego. Significa que usted y yo debemos de ser así como una norma, como un dechado. O sea, una norma es lo que está establecido por la voluntad de nuestro Dios y por lo tanto esa norma la vamos a seguir. Y ese hermano que es ejemplo del creyente ve esa norma en su hermano, en su hermana. Y entonces dice: este hermano es ejemplo a seguir. Y por lo tanto voy a seguir su ejemplo. Recuerdo que Pablo dijo una ocasión en primera
de Corintios capítulo 11, verso 1, ¿verdad? Algo muy importante, que fue lo que dijo el apóstol Pablo. Sed ejemplos de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Nosotros debemos de aprender a imitar lo bueno de los hermanos, nunca lo malo. Porque si bien es cierto, hermano, hermana, debemos de entender que el diablo trabaja, opera en aquel creyente que le da lugar. Y de alguna manera puede ser que caiga en alguna falta y entonces usted se está fijando en él. Pero la Biblia dice allá en Hebreos 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces el cristiano pone los ojos en Cristo. Cristo es el autor y consumador de su fe. Y si va a ser un hermano que va a ver en ese hermano lo bueno y lo va a seguir. El cristiano aprende a recibir lo bueno y a desechar lo malo. Nosotros debemos de ser ejemplo. Entonces debemos de entender que la primera carta a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el 62-64 después de Cristo. Fue dirigida a este joven que era predicador, que servía en la iglesia en Éfeso. Y la iglesia en Éfeso estaba afrontando problemas doctrinales debido a los falsos maestros que promovían enseñanzas erróneas, discusiones inútiles y prácticas que desviaban a los creyentes de la verdad del evangelio. Pero debido a su juventud, algunos podían menospreciar la autoridad de Timoteo. Y por eso Pablo le anima a no depender de su edad para ganar respeto, sino de un carácter piadoso y un ejemplo digno. Hermanos, nosotros no podemos depender de nuestra edad para poder ganar el respeto de la hermandad. Porque tristemente la edad no es la norma, no es el patrón a seguir en la vida de los hermanos. Porque hay hermanos que tienen ya buenos años de ser cristianos y no son buenos ejemplos a seguir. Por cualquier cosa dejan de congregarse y no son ejemplos a seguir. No son ejemplo a los hermanos recién convertidos. No son ejemplo tampoco los hermanos recién convertidos a estos hermanos que tienen años de ser cristianos, porque no le están evidenciando y no le están mostrando realmente un carácter piadoso y un ejemplo digno a seguir. Así que la edad no determina de que usted pueda ganar respeto, sino que lo que determina para poder ganar respeto entre la hermandad
es un carácter piadoso. Es una vida que verdaderamente adora a Dios y sirve a Dios. En la casa, en el trabajo, en el recreo, con la esposa, con los hijos, con la nuera, con el suegro, con la suegra, con los hermanos. Debemos de ser ejemplos. Debemos de tener un carácter piadoso delante de Dios. Y debemos de ser ejemplos dignos de imitar para que otros se conviertan a Cristo. Estaba meditando en esta mañana y se me vino a la mente 2 Corintios 3, el verso 2. Segunda de Corintios 3, verso 2, dice Pablo: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 2. Dice que nosotros somos cartas leídas a los hombres. ¿Oyó eso? Los hombres pueden leer en usted lo que usted es. Si usted es un verdadero siervo de Dios, con un carácter piadoso y con un ejemplo digno de imitar. Hermanos, hermanas, somos cartas leídas al mundo. El vecino, la vecina, el amigo, la amiga, nuestros visitantes. Nosotros podemos dejar mucho que hablar a un visitante. No somos hermanos que adoramos a Dios de la manera correcta. Si no respetamos su palabra, si no somos ejemplos dignos de imitar. El capítulo 4 enfatiza la importancia de la sana doctrina, enfatiza la disciplina espiritual y el testimonio personal de el cristiano. La disciplina espiritual y el testimonio personal del cristiano. Dice Pablo: no permitas que tu juventud sea un obstáculo en tu vida. Ninguno tenga en poco tu juventud. Lamentablemente en la cultura judía, greco-romana, la edad era muy valorada. Un hombre joven podía ser considerado inexperto para poder dirigir la congregación. Y Pablo no le dice a Timoteo que exija respeto, sino le dice que viva de tal manera que nadie tenga motivos para despreciarlo. Todos nosotros aquí los cristianos debemos no exigir respeto de nadie, sino que debemos de vivir una vida de la manera de que el mundo no nos menosprecie porque somos cristianos. Si el mundo habla mentira, falsedad de usted y de mí, no hay problema.
Si es mentira, no hay problema. Pero si el mundo habla de usted y es verdad, ahí sí hay problema. Y nosotros debemos, por muy jóvenes que seamos, por muy viejos de edad que seamos, debemos de vivir una vida piadosa, una vida que adora bien a Dios, que sirve bien a Dios y que somos ejemplos de los hermanos. La aplicación para la iglesia es que Dios llama a jóvenes, llama a adultos para servirle en su iglesia. Y la madurez espiritual es más importante que la edad, porque muchas veces hay hermanos que no son maduros espiritualmente por muchos años que tengan de ser cristianos. Y cuidado, un recién convertido puede ir adquiriendo la madurez espiritual que no ha adquirido un hermano que tiene tantos años de ser cristiano. Los jóvenes deben de prepararse para vivir con integridad, con seriedad, con lealtad, con firmeza, con convicción, con seguridad en lo que pertenece a la vida y a la piedad. La iglesia debe valorar a quienes Dios llama, independientemente de su edad, sea un hermano de edad, sea una persona de edad, sea un joven, sea un anciano de 98 años, 80 y pico de años, no importa. La iglesia debe de valorar al ser humano, debe de valorar al hombre que necesita de la salvación y de la vida eterna. Tenemos ejemplos en la Biblia. David fue un joven que cuando Dios lo escogió como rey, pues sirvió a Dios. Jeremías fue un joven que cuando fue llamado para ser profeta, también fue un joven. Así que, hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, no permitamos que nuestra edad sea un obstáculo, que nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir sea un obstáculo en la vida nuestra, sino que debemos de ser ejemplos en palabra. Ser ejemplo de los creyentes en palabra. En palabra. La palabra se refiere a la manera de hablar, la manera de hablar del cristiano. Dice la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Sí? El cristiano no debe de hablar palabras corrompidas de su boca. La cristiana no debe de hablar palabras corrompidas de su boca. Debe de ser ejemplo en palabras. Efesios 5, versículo 4. Efesios 5, verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. El cristiano no debe de hablar palabras deshonestas, ni tampoco necedades. Necedades que van a fomentar el pleito, la disensión, ni truhanerías. No conviene a santos hablar de esa manera. El cristiano no debe de tener en su vocabulario la maledicencia. ¿Sí? No debe tener la maledicencia.
Y estaba meditando ahí ahorita y me acordé de Proverbios, el capítulo 15, donde el proverbista dice en Proverbios 15, el verso 1, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Muchas veces hay palabras ásperas en la vida de cristianos. Palabras ásperas no son buenas para nosotros, especialmente entre nosotros aquí como cristianos, especialmente entre el esposo y la esposa. No deben de existir palabras ásperas porque ese tipo de palabras van a hacer subir el furor, el enojo, la contienda, la disensión en el hogar, las necedades tampoco. Más bien deben de existir palabras blandas que van a quitar la ira. Ser ejemplo en palabra. La palabra se refiere a la manera de hablar. Un cristiano debe usar palabras que edifiquen, palabras que animen, palabras que glorifiquen a Dios. Y la aplicación es evitar el chisme. ¿Oyó eso? El cristiano por todos los medios debe de evitar el chisme. Que un hermano viene y me va a decir algo de otra persona. ¿Sabes qué? No me digas nada. No me digas nada. No quiero saber nada. Si soy un cristiano sabio, no quiero chisme. El cristiano debe de evitar las críticas destructivas. Muchas veces, hermanos, hermanas, hay cristianos que les encanta el chisme. Hay cristianos que les encanta la crítica destructiva. No puede ser eso entre nosotros. No debe de existir el chisme y críticas destructivas. Debemos de evitar eso. Debemos cortarlo de raíz. Y lo hemos hablado, lo hemos dicho. Y esto tiene que ver con mi hermano en la carne, mi hermana en la carne, mi familia, quien sea, hermano. Mi amigo, mi vecino, quien sea. Que venga con un chisme, no me digas nada, no quiero saber nada. No quiero corromper mi alma, no quiero corromper mi espíritu con lo que me digas. Si vas a venir a chismear, creo que mejor sería que no vengas. Vas a criticar de manera destructiva, mejor no lo hagas. Dice la Biblia que no debemos de participar en pecado ajeno. No debemos de participar en pecado ajeno. Debemos de aprender a hablar con verdad. Debemos de aprender a hablar con amor. Debemos de predicar con coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Yo no puedo predicar con coherencia entre ustedes si lo que digo no lo vivo. Si yo le digo, hermano, evite el chisme y yo soy chismoso, hermano, evite las críticas destructivas y yo solo vivo criticándolos de manera destructiva. La pregunta es, ¿mis palabras acercan a otros a Cristo o los están alejando de Cristo? Mis palabras son un impacto que puede alejar a las personas de Cristo. Ser ejemplo en la conducta. En la conducta. Su conducta. Su conducta es el comportamiento diario. ¿Cómo es su comportamiento diario?
No aquí en la reunión, cuando está en su casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos, cuando anda en el mercado, cuando está en el trabajo. ¿Cómo es su comportamiento? Recuerde que Dios no puede ser burlado. Recuerde que lo que el hombre sembrar, eso también segará. Siembra para la carne, corrupción; siembra para el espíritu, vida eterna. La gente observa más nuestras acciones que nuestras palabras. Los oídos de nuestros vecinos ahí están. Están atentos para criticar, para hablar, para señalar. Nuestros vecinos, nuestros amigos en el trabajo, están viendo nuestras acciones, nuestra conducta, para señalarnos y marcarnos. Nuestra aplicación es que debemos aprender a vivir con honestidad en el trabajo, en la casa, con el esposo, con la esposa. Debemos de aprender a vivir con responsabilidad en los compromisos que hemos adquirido con Dios, con Cristo. Debemos de aprender a ser responsables. Nuestro testimonio cristiano, dentro y fuera de la iglesia, vale mucho, hermano. Vale mucho. Así que sea ejemplo en su palabra, sea ejemplo en su conducta. Si se le está diciendo a un hermano que predica, pero creo que todo cristiano debe ser ejemplo en palabra, en conducta. Debe de vivir una vida ejemplar que va a fortalecer el testimonio de la congregación. Pero si no vive una vida ejemplar, en vez de fortalecer la congregación, la va a desanimar y la va a destruir. Y si la destruye, Dios lo va a destruir a usted o me va a destruir a mí. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Y 1 Corintios 3, verso 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos el templo de Dios. Y si usted destruye el templo de Dios, si usted destruye a un hermano, a una hermana, si usted es mal ejemplo de un hermano, de una hermana, si usted está siendo de piedra de tropiezo de un hermano, de una hermana, por su mala conducta, Dios lo va a destruir. No juguemos con Dios. Dios no puede ser burlado. Ser ejemplo en amor. El amor aquí es el amor agape, el amor de Dios, el amor de buena voluntad, el amor desinteresado, el amor que no espera nada a cambio, solamente espera el bien de la persona que ama. Ese es el amor de Dios. Hermanos, si yo los amo, yo espero el bien de ustedes. Yo espero lo mejor
para ustedes. La palabra utilizada aquí es agape, el amor sacrificial que busca el bien de otros. Y la aplicación es amar aún cuando no recibimos nada a cambio. Dios nos amó sin esperar nada a cambio de nosotros. Cristo nos amó sin esperar nada a cambio de nosotros. Y nosotros debemos de amar a los hermanos sin esperar nada a cambio de los hermanos. Debemos de aprender a amar al esposo y el esposo a la esposa sin esperar nada a cambio. Solamente el bien de la persona que usted ama. Si usted dice que ama, haga el bien a esa persona. Sírvale como Dios le ha servido a usted. Sirva con humildad. Sirva con humildad. Perdone a quien le ofende. Muchas veces hay problemas en los matrimonios porque si el esposo o la esposa cometieron algún desagravio, algún problema, el esposo o la esposa siempre vive recordando ese problema. No ha aprendido a perdonar. Cuando usted se bautizó, Dios le perdonó sus pecados, los echó fuera, allá, al fondo del mar. ¿Y sabe qué? Dios ya no se acuerda de su pecado. Eso es perdonar, no acordarse más a quien nos ofende. La iglesia crece cuando el amor de Cristo es visible entre sus miembros. Pero si nuestro amor no es visible, no es tangible, la iglesia nunca va a crecer. Y en vez de ir creciendo, va a ir decreciendo, va a ir cayendo poco a poco. Ser ejemplo en fe. La fe es la confianza en Dios, pero también es la obediencia a su palabra. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Debemos de ser ejemplos de fe. La fe implica confianza constante en Dios. Timoteo debía demostrar una dependencia total del Señor en medio de las dificultades. ¿Qué dificultad está enfrentando usted? ¿Está mostrando usted una dependencia completamente del Señor en medio de esa dificultad? ¿O le va a seguir dando lugar al diablo? ¿O va a tirar la toalla y se va a ir al mundo y va a ser el hazme reír de las personas del mundo? Mira el cristiano, mira la cristiana que decía que estaba en la iglesia verdadera. Míralo, mírala. Debemos demostrar una dependencia total del Señor en medio de las dificultades. La aplicación es confiar en Dios durante las pruebas, permanecer firmes en la sana doctrina y creer en las promesas de Dios aun cuando las circunstancias son difíciles. Creer en Dios.
confiar en Él. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de ruego, súplicas en el Espíritu. ¿Sabe usted que el afán, la ansiedad, la preocupación no le permite que usted se comunique con Dios? Que usted tome un momento para orar. Yo no sé si usted ora, yo no lo sé, Dios lo sabe. Dice que Daniel oraba 3 veces al día, como era de su costumbre. Yo no sé si usted ora 3 veces al día. Yo tampoco no sé si usted ora cuando come. Pero hermano, hermana, debemos de ser hombres de oración y depender de la voluntad de Dios. Así que debemos de ser ejemplos en palabra, en conducta, en fe, en amor. Y la palabra en espíritu no está en el griego, no aparece esa palabra espíritu. Y sí podríamos considerar ser ejemplos en espíritu, pero no lo vamos a hacer por causa del tiempo, pero también porque no está en los manuscritos del Nuevo Testamento. Así que la pregunta es, ¿está usted siendo ejemplo en conducta, en amor, en fe, en palabra? ¿Está dando un buen testimonio? ¿Está haciendo una buena carta leída al mundo, a sus hermanos en Cristo? Un hermano que se deja de congregar. Déjeme decirle que no es una buena carta abierta a sus hermanos en Cristo. Por cualquier que sea el motivo, la causa, eso deja mucho que desear en ese cristiano, porque ¿a dónde está su fe? ¿Dónde está su convicción? ¿Dónde está su seguridad en Dios? A veces Dios nos ha dado todo en la vida. Nos da la vida. Nos ha dado todo lo que tenemos y no lo merecemos. Pero somos como las personas del mundo. Solo mientan a Dios cuando necesitan de Dios. Solo buscan a Dios cuando tienen un problema. Pero después fumamos, bebamos, disfrutemos. Mañana moriremos. Ese es el mundo. Que Dios nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad y a ser buenos ejemplos al mundo y a los hermanos en Cristo. Dios les bendiga.